estaremos con nuestro pediatra neumólogo, el doctor Jorge Jaime, que ya le dijimos, espérese doctor, pero bueno, venga, que usted tiene que resolver este tema, porque para eso usted es bueno, en esos problemas respiratorios y sanar a nuestros hijos, irnos tranquilas como madres de su consultorio, porque ha aumentado mucho esto del polvo del Sahara. Y hasta mi hija me lo preguntó ayer y me dice, ¿en serio, mamá? Y también por ese polvo que llega aquí, podemos tener problemas. Hablemos un poco de estos problemas respiratorios. ¿Qué tanto daño puede causar a los niños? Bueno, buenos días. Muchas gracias por ese introito que me haces. Realmente me siento halagado. Y como siempre, me gusta mucho estar aquí contigo. Me siento como en casa. Así es. Realmente que sí, un gran programa. Me agradó mucho escuchar ese padre paso a paso, sobre todo porque la creencia realmente ha sido como que las madres que tienen que hacerse cargo de los hijos. Y no, es la pareja en sí. Cuando el padre se compromete como tal, tenemos un niño o una niña con mejor actitud emocional hacia la vida. Y realmente eso es importante. Felicito mucho a los padres que se integran con sus hijos para saber por qué y el cómo. Doctor, un día tenemos que hacer un encuentro con los padres paso a paso, solamente. Yo entiendo que sí. ¿Qué usted cree de realmente eso? Yo entiendo que sí, que sería un gran programa, sería estímulo para aquellos que no lo han hecho. Es que tenemos que juntarnos fuera de. Ustedes me dicen si saben jugar, porque no vamos a hacer los juegos de deporte tal, sino juegos tradicionales. Vamos a jugar vitilla, la plaquita. Oh. Vamos a ver si todavía saben tirar el trompo. Dominó, un no, dominó. Dominó no. Eso es demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo. Sí. Bueno, hay algunos que tumban hasta la mesa. Bueno, querida. Pero está bien. Sería bueno, sería excelente hacer eso. Claro, lo así. vamos a hacer, así que prepárense. Doctor. Bueno, entrando en lo que es el tema, sí. Básicamente el polvo del Sahara, como su nombre lo dice, es un polvo que se levanta en el desierto del Sahara, allá en África, a muchos kilómetros de aquí, miles de kilómetros. Sobre todo lo hace en la época de calor que empieza con la temporada de huracanes. Coincide en ese aspecto y siempre ha habido. Lo que pasa que a medida que hay más calor, que hay más cambio climático propenso a calentar más la tierra, esto hace que se arrastre más polvo, cada vez más cantidad, y acompañado por los vientos alisios nos los traen a estas latitudes, miles de kilómetros. Es una nube que se levanta unos 5 kilómetros, 7 kilómetros más o menos, compuesta por partículas, micropartículas, tienen menos de 100 micras para hacer polvo, ¿no? En definición es esa. Puede ser que una arena, que es un poquito más grande, también se levante y venga, pero básicamente lo que hay ahí es minerales como fósforo, nitrógeno, hierro, pero también hay sustancias biológicas como son virus, bacterias, hongos, sí, polen. Algunos pesticidas pudiese también estar ahí. Y bueno, todo esto viaja, como lo dicen, en una gran nube, una masa enorme que cubre continentes prácticamente, por lo amplia que es, y nos llega hasta acá en esta época. Tiene sus efectos benéficos para lo que son los suelos y los mares, porque como dije, tenía nitrógeno, fósforo, hierro, y son sustancias nutritivas para las plantas. Pero ¿qué pasa? También tiene otras sustancias, como dije, y hacen daño al ser humano, sobre todo a aquellos niños envejecientes o personas que tienen una condición, sobre todo respiratoria, o alergias o neumópatas crónicos, o sea, pacientes con patología del pulmón o vía aérea alta. Exacto. Crónica, y incide en que tengan mayor grado de patologías en esta época, o sea, que el problema que tenga agrave más.
y haya más consulta por esa causa, que no saben básicamente el por qué ese niño sigue con tos o inicia una tos seca persistente o una crisis de sibilancia que no mejora. Entonces, ahí vienen más consultas, viene más atención médica, pero básicamente es algo que no podemos evitar si quizá controlar que no nos afecte tanto con algunas medidas. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Usted estaba diciendo que puede traer el polvo de Sahara virus y también bacterias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que puede presentar el niño? La diferencia entre cuando es el problema respiratorio por un virus o por una bacteria. Bueno, básicamente el virus es una condición autolimitada, o sea, una afección viral. El paciente en unos 7 o 10 días el proceso cede. Okay. La bacteria ya puede comprometer más la salud y matar al paciente, aunque un virus también puede hacerlo por lo agregado, ¿no?, que esto conlleva, pero no hay un virus específico, al menos no tengo datos de que hay un virus específico o una bacteria específica como tal. Ambas cosas o ambos agentes afectan la vía aérea y pueden producir desde la patología en sí como tal o una reacción de hipersensibilidad. O sea, al exponerse a este virus, el cuerpo reacciona y produce los síntomas y signos de empeoramiento del cuadro de base, ya sea respiratorio, también algunos pacientes alérgicos o también algunos pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hablemos de estos síntomas que están presentando los niños aquí por el polvo de Sahara. El síntoma cardinal, pero por mucho, es la tos. Es una tos que no cesa. Es una tos que desorienta tanto al médico como a los padres, porque el médico le ha dado de todo. Y el paciente continúa con tos. Y a veces hasta uno tiene que hacerse de la mano de algunos productos que no utiliza mucho, como los antitusivos, que realmente no se deben usar, salvo en algunas condiciones específicas en pediatría, ¿no? En el adulto puede tener otras indicaciones, pero en los niños sobre todo no es lo común. Entonces, aparte de esa tos, viene también una reacción de hipersensibilidad, porque es un cuerpo extraño, se produce mucho moco en la vía aérea y este moco produce muchas secreciones, desde nasal hasta en los bronquios, y el niño manifiesta también en algunos casos dificultad para respirar adecuadamente. Entonces es muy complejo, pero básicamente la tos es lo que más molesta, es lo que más trae a que el padre lleve a ese niño o la madre a ese niño a consulta, porque el niño, esa tos no mejora nunca. Y ahora, poniéndolo en este orden, el niño que es alérgico al polvo, y ahora le agregamos el polvo del Sahara, ¿cuál es la complicación de este niño, doctor? Bueno, la complicación es que el cuadro es más severo posiblemente. Porque tú dices, se le agrega otra sustancia que, aunque él no sea alérgico al componente como tal, pero el componente como por sí aumenta la hiperactividad en esa vía aérea. O sea, todos tenemos una reactividad frente a la exposición a una sustancia en la vía aérea de lo que no es aire. El cuerpo lo hace para protegerse, aumenta la producción de moco. El moco lo que hace es que lo que penetra a la vía aérea se queda pegado a ese moco. Hay unos pequeños vellitos que se llaman cilios, que son como pelitos, vamos a decirlo así, ¿no? Microscópicos en todos los tubos. Los tubos es la vía aérea interna que tenemos, ¿no? Que mueven sacando ese moco con la sustancia que se pegó ahí para que no siga más abajo. Porque más abajo es más pequeño y es más difícil y ahí da mayor sintomatología. Entonces, una forma para nosotros protegernos es aumentar la reactividad de la vía aérea.
Pero cuando la hiperactividad es excesiva, hay un aumento excesivo de moco, y ya entonces ese moco, en vez de ser benéfico, actúa como un cuerpo extraño. ¿Y el cuerpo qué hace? Tose, estornuda para sacarlo. Pero esa tos es tan persistente que a veces desespera a todo el mundo, hasta el vecino. Yo tengo dos mitos o verdades que lo escuchamos en el día a día de las madres. El niño que tiene mucho moco, que tiene el catarro, ¿verdad? Mito o realidad. Si lo bota, se está mejorando. Pero si se lo traga, está empeorando. Mira. Oye, usted lo ha escuchado, doctor. Pero claro que sí. No, ya él está mejor, veces, pero entonces nos preocupamos. ¡Ah! No, él se lo traga. Incluso dicen que se está mejorando porque está botando el moco. Está botando. Digo, mira, papá, el problema no es que lo bote. El problema es que no lo produzca tanto. Porque siempre tenemos una cantidad mínima de moco en la vía aérea, como te dije, ¿no? Necesario, pero cuando se produce en exceso. El tragárselo realmente no produce un efecto porque tenemos unos jugos gástricos que acaban con todo eso, ¿no? Y no colonizan, gracias a Dios, en esa zona. Al contrario, eliminaron por las heces. Exacto. El papá te dice, la pupú la hizo con mucho moco, eso fue que se tragó. Sí, claro, se traga porque el niño por debajo de cierta edad no maneja secreciones. Hay que sacársela o con una perita nasal, o el niño la saca cuando vomita y entonces mejora. Tiene una tos que luego vomita, bota la flema y ahí mejoró. Así me dicen. Y claro que sí, mejora porque ese moco actúa como un tapón. Es tan grande y tan espeso a veces que es una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces, se lo trague, no importa, eso no va a pasar nada, solamente que va a ir disminuyendo en la vía aérea y tiene que tragarlo porque no sabe cómo sacarlo. Y no va a empeorar porque se lo trague, claro que no. Ok. Entonces, mito. Sí, claro, es un mito que los padres entienden. Lo mejor sería que no produzca tanto para que no se lo trague, porque bueno, pero realmente no le va a pasar gran cosa por eso. No va. Pero hablando de esta misma línea, seguimos con los mitos realidad de muchas madres. Dependiendo el color del cuando moco, están verdes se maduraron. Exacto. Y usted también lo ha escuchado como doctor. No, doctor, mire, él está bien porque los mocos le salen claritos. Pero hay doctor, ya están amarillos. Ese muchacho está grave. Fíjate, en cuanto al color, sí hay una teoría. Han habido muchos comentarios en cuanto a eso y no tiene mucho que ver. El color lo da los detritus, o sea, todo lo que se formó para combatir esa patología que el cuerpo aporta, que son glóbulos blancos, células cebadas, etcétera, un número de células microscópicas que en el proceso de contrarrestar esa inflamación mueren. Esto es lo que le da el color que tiene el moco, básicamente. Pero no quiere decir con una cosa o con otra. Sí se ha visto que se asocia cuando es amarillo a alergias. Quizá por la concentración de algunas células específicas inflamatorias que están como un amarillo dorado, así. Sí, como exactamente. Amarillo o como marrón, algo eso así, es lo como que, una combinación. lo que la literatura dice, que se puede asociar más a un proceso alérgico, pero no implica de que está madurando, está mejorando. No, básicamente es todo el conjunto de células que en él convergen para contrarrestar lo que es esa condición en ese momento. Pero no quiere decir otra cosa más de ahí. Doctor, este polvo del Sahara, bueno, vemos niños botando mocos, ¿verdad? Pero entonces comienza a complicarse con una alergia en los ojos. Y comienza también a complicarse de que el niño le duele la cabeza. Y comienza un pito, un sonido en el oído. Sí. Hablemos de esta complicación que no es fácil. Mira, como te dije, son partículas que donde quiera que caen hacen efecto nocivo, ¿no?
En los ojos pudiese producir irritación. En este caso lo que uno tiende es a lavarlo con frecuencia, con jabón y agua, ¿no? Una de las medidas cuando la carga de polvo es bastante fuerte es evitar las exposiciones prolongadas al aire libre, Ok. utilizar mascarilla como estamos haciendo desde hace 2 años, ¿no? Aunque mucha gente ya La se soltó. olvidó de eso, pero realmente hay que usarlas o paños húmedos que cubran la nariz con la boca para que el polvo se quede en el paño y no siga. Y en las casas, cuando estemos en las casas, cerrar las ventanas, sobre todo que por donde más puede entrar, ¿no? El tema que tú me dijiste ahorita era que cómo en De cuanto la a los ojos, complicación de sí, que tienen dolor de cabeza los niños comienza a el dolor de complicarse. cabeza se produce más por el efecto de la sinusitis que pudiese provocar. Cuando ese polvo entra a la vía aérea alta, o sea, aspiramos por la nariz, inhalamos el polvo, en esa zona específicamente produce ya el daño inflamatorio, sobre todo en pacientes propensos a esto, ¿no? Y al inflamarse la mucosa nasal, que va pegada a la sinusal, o sea, hacia los senos, obstruye esa salida de ese ostium por donde drena las secreciones de los senos nasales, y al obstruirse esto produce compresión y dolor. Y el de los oídos es por esa misma razón. Los oídos, la nariz, los senos paranasales, la nariz, la boca se comunican por conductos que son muy pequeños. Entonces, una inflamación mínima produce un síntoma exagerado. El dolor es uno de estos. En los oídos es por esta causa, básicamente. Mucha secreción, mucho moco y produce compresión física y produce distensión y dolor en todas estas zonas. Doctor. La garganta también puede doler. Dios mío, pero esto es duro, ¿eh? Recibir el polvo de Sahara, porque no solamente a los niños, también a los adultos nos toca, y más si tenemos algunas complicaciones respiratorias.